Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por el poder, por la gracia y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes, pero no sin antes orar. Espíritu Santo, gracias, Dios mío. Padre, mi alma te alaba y te bendice en esta hora. Dios mío, te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te ruego, oh Dios, que como siempre, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que, Señor, tu palabra haya mella en nosotros, que realmente el propósito por el cual tú has enviado tu palabra se cumpla en todos y en cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te ruego que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra, que nuestro corazón sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra es sembrada, Dios, y da fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que tú bendigas a cada oyente, Señor, a cada persona que está viendo este video, a cada familia, a cada hogar. Dios mío, te ruego que derrames lo mejor del cielo sobre todos y cada uno de nosotros, Dios. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, como siempre les digo, perdón por los ruidos. Como saben, estoy internado y no puedo evitar muchas cosas. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere hablarnos. Primera de Crónicas, capítulo 10. Comienza diciendo el título: Muerte de Saúl y de sus hijos. Y dice así la palabra de Dios. Dice: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, la alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Wow. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Dagón era el dios de ellos. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová
contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Qué tremendo esto, qué tremenda, qué fuerte que es la historia, ¿no? Porque Dios lo había levantado a Saúl como rey de todo Israel. Y por causa de su rebeldía, de su rebelión, de su desobediencia contra Dios, vino todo lo que vino todo lo que acabamos de leer. Dice que los flecheros lo alcanzaron. Y el enemigo muchas veces nos envía flechas, ¿no? Con problemas, diferentes situaciones problemáticas, ¿no? Económicas, emocionales, sentimentales, eh, familiares, económicas, laborales, un montón de flechazos por todos lados, pensamientos aún de suicidio, angustia, tristeza, depresión, y tantas flechas tira el enemigo para poder derrotarnos, que dice que una de ellas alcanzó a Saúl. Una de esas flechas alcanzó a Saúl y lo hirió. Y este Saúl, el rey Saúl, ya herido, le dice a su sirviente, le dice, saca la espada y mátame. Pero él teniendo temor, dice, teniendo temor no lo hizo, teniendo miedo no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Agarró su propia espada y se tiró sobre ella, ¿no? Entonces, viendo su criado, su siervo que Saúl había muerto, hizo lo mismo y murió, ¿no? Ahora, si leemos bien la historia, Saúl no muere allí, sino que una malecita fue al final y puso su espada sobre él, y así fue que murió. Pero bueno, la historia nos cuenta que en este relato, que de esta manera murió Saúl y sus hijos, y no solamente ellos, sino que también todo el pueblo de Israel terminó huyendo de los filisteos. Entonces, ¿a causa de qué? A causa de la desobediencia de Saúl. Saúl fue desobediente para con Dios. Y a raíz de esa desobediencia vinieron estas flechas. El pueblo de Israel salió corriendo de los filisteos. En medio de la guerra terminaron huyendo. ¿Por qué? Por causa de la mala decisión del rey, el que era cabeza. Y todo el pueblo pagó las consecuencias. Pagaron las consecuencias sus hijos y todo el pueblo, porque terminaron huyendo de la guerra. Después, qué tremendo, porque dice que los enemigos le cortaron la cabeza y la pusieron como trofeo, ¿verdad? Como ofrenda al dios Dagón, el dios de ellos, dios pagano. Y te puedo asegurar que el enemigo está tras tu cabeza. El enemigo te quiere cortar la cabeza y mostrarle a todos: mira, logré vencerlo, logré vencerla. Pero si somos obedientes a la palabra de Dios, te puedo asegurar que el enemigo no tiene arte ni parte sobre tu vida. El enemigo no tiene lugar, no tiene lugar. ¿Por qué pasó todo esto? Por causa de que Saúl fue desobediente. Me impacta mucho cómo termina, porque dice, así murió Saúl por su rebelión. ¿Por qué? Por su rebelión. ¿Me estás escuchando? Por su rebelión, porque fue rebelde contra Dios, fue desobediente. Dice, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. No guardó la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba prohibido, de parte de Dios estaba prohibido consultar a divinos, ¿no? Teniendo al Dios de gloria para consultar, vas y consultas a un adivino, un hechicero, un curandero.
teniendo al Rey de Gloria. Nos vamos a dirigir a santos, a vírgenes, a, bueno, a otras cosas menos a Dios, teniendo la posibilidad de consultar a Dios, de guiar, de ser guiados por Dios, por su palabra, por sus mandamientos, cumpliendo sus mandamientos, siendo obedientes a la palabra de Dios. Vamos a ir por otro lado. Vamos a ir por otro lado. Hubo reyes, como conté en otra prédica, que hicieron lo recto, pero dejaron los lugares altos donde el pueblo adoraba a otros dioses. Entonces fueron una obediencia a medias, que una obediencia a medias termina siendo desobediencia. No existe la obediencia a medias. O estás bien con Dios o estás bien con el diablo. No hay grises, no hay matices. Así había titulado el mensaje, no hay matices. O es blanco o es negro. No hay matices. En Dios no hay matices. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces no hay grises. O es blanco o es negro. O estoy con Dios o estoy con el diablo. Aunque hay muchos que dicen, no, yo no quiero estar con el diablo. Entonces, si no quieres estar con el diablo, necesitas hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Ponerla por obra. Ser un hombre, una mujer de oración, de intimidad con Dios. ¿No? Y poner por obra la palabra de Dios. No, amar al prójimo como a uno mismo. Poder perdonar. Y de esta manera marcamos la diferencia y hacemos la voluntad de Dios. De esta manera somos diferentes, somos obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes sin reservas, no obediencia a medias. Una obediencia a medias es termina siendo desobediencia. No me acuerdo quién me comentaba, una obediencia media es una desobediencia. Y sí, tal cual, es así. Una obediencia a medias es una desobediencia. No existe obediencia a medias. O es blanco o es negro, sin matices. No hay grises con Dios. O es blanco o es negro. O estoy con Jesús o estoy en su contra. Como él dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y aunque tal vez tú no quieres estar en contra de Dios, en contra de Jesús, al no hacer la voluntad de Dios, estás en su contra. Estás en su contra. Mateo 7 dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. ¿Y cómo somos obedientes? Justamente haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está? ¿Cuál es la voluntad? La voluntad está acá escrita en la palabra de Dios. Y cuando ponemos por obra la palabra de Dios, cuando somos hombres de oración, de ayuno, de intercesión, que amamos al prójimo, es cuando hacemos la voluntad de Dios. Es allí cuando hacemos la voluntad de Dios. Y esto tremendo dice, porque consultó a una divina, teniendo la oportunidad de consultar a Dios, consultó a una divina. Claro, en ese momento Saúl tampoco podía consultar a Dios porque no había profeta, no había nada. O sea, Dios se había apartado de Saúl porque Saúl seguía en desobediencia. No es que Dios se aparta de uno, sino que uno, cuando es desobediente a la palabra de Dios, se termina apartando de Dios. Dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl terminó perdiendo la corona, terminó perdiendo el reinado, terminó perdiendo su llamado. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, bueno, todo esto será traspasado a David, un hombre con el corazón conforme al de Dios,
Esto no quiere decir un corazón igual al de Dios, sino un corazón moldeable. Dios podía trabajar en David como él quería. Y David, cuando pecaba, rasgaba su vestidura y decía, Señor, quítame lo que vos quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, está diciendo, sácame el reinado, quítame el reinado, las mujeres, el dinero, el palacio, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eso en un corazón conforme al de Dios, un corazón moldeable, un corazón moldeable. Y Dios en este tiempo está buscando gente con un corazón moldeable, gente obediente, obediente y sin reservas. ¿Me estás escuchando? Obediente sin reservas. Esto es lo que Dios anhela para tu vida en este tiempo, una obediencia sin reservas. ¿Me estás escuchando? Una obediencia sin reservas. Y si este mensaje te ha gustado, te animo a que le des like, a que lo compartas con todo el mundo y a que te suscribas a mi canal. Que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima. Y recuerda, una obediencia sin reservas.